Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas número 53. El día de hoy regresamos después de unas, no sabemos si parecidas, pero unas poquitas vacaciones que nos dimos tras Semana Santa y Pascua, que suelen ser 2 semanitas que al menos en México a los estudiantes les dan como que de vacaciones, a los estudiantes normales, hasta nivel medio más o menos. Y pues nosotros nos quisimos sentir estudiantes y las tomamos. Y nos tomamos una además como de postre. Entonces, bueno, ya después de este descanso y de este cambio de programación, porque bueno, el día de hoy nos escuchan en jueves, cuando se escucha normalmente el martes, estamos haciendo unos ajustes ahí en la programación, pues volvemos con todo y recargados para seguir con Letras Habladas. Y como siempre, le doy la bienvenida a Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú? Bien, qué gusto de volverte a ver, diría la canción, ¿no? Sí, Sí, pasamos un ratito. sí, no, nos fuimos de vagos. Lo malo que no nos fuimos al mar ni nada, nos quedamos encerraditos, pero estamos aquí listos y preparados con un tema súper peliagudo, creo, para las arpas y para las cosas filosóficas, porque tomamos un tema que está muy de moda, que muchas personas, filósofas y no filósofas, o que están metidas o no en el mundo de la filosofía, como que les pica esta espinita y como que sí lo pueden relacionar. Y quisimos ser polémicos y pues quisimos que no se tiren hate a lo mejor y quisimos darle a qué tema hay. Vamos a hablar del estoicismo y pues sí, como dice Miguel, de este boom que ha tenido casi como reavivar un poco esta escuela filosófica que hemos visto que ha tenido mucho interés en estos últimos años, ¿no? Así es, entonces vamos a la intro y comenzamos. Ari, pues antes de comenzar a ponernos filosóficos y a ponernos como que a hablar de la historia y de lo que es propiamente la escuela del estoicismo, algo que nos pareció muy curioso fue buscar lo que significa esta palabra, porque al final del día, quizá incluso si no estás metido en el mundo de la filosofía, cuando escuchas sé estoico o soy muy estoico, no lo dices en un sentido filosófico, sino lo dices más como un verbo, como una acción. Y curiosamente nos metimos a la RAE y la primera definición de la palabra estoicismo o de ser estoico quiere decir que eres una persona fuerte o ecuánime ante la desgracia. Y es curioso, ¿no? Es curioso que una escuela con mucho bagaje, con mucha historia y con muchas cosas ahí metidas ahorita que nos va a ilustrar Ari, se quede reducido a un verbo, a una acción del cómo enfrentar las cosas. ¿Cómo lo ves tú desde, ahora sí, desde el plano, sabiendo quizá el contexto de lo que es el estoicismo, que se puede entender ser estoico por ser fuerte y ecuánime ante la desgracia? Creo que es que la palabra ha sufrido muchas tergiversaciones, pero también, o sea, una característica del estoicismo es que al final, bueno, de la corriente filosófica es que yo creo que es una de las escuelas más prácticas en filosofía, ¿no? Entonces, en parte me parece algo lógico y en parte me parece algo, digamos, bueno, o sea, como en general, que esta palabra, digamos, esté en nuestro vocabulario. Pero sí es cierto que es muy reduccionista, ¿no? O sea, al final, si nosotros nos metemos ahorita a la RAE y vemos el significado que está, y luego lo contrastamos con lo que implica realmente la doctrina del estoicismo, la filosofía como tal, pues se queda muy corto, ¿no? Entonces creo que tiene un lado, un parte bueno, un parte malo, pero como lo dije, creo que al final es lógico porque es de las pocas escuelas filosóficas que realmente son muy prácticas y esto pues obviamente se ha instaurado súper bien, a diferencia de otras escuelas que quizás no han estado así o no han tenido como ese alcance, ¿no? Pero se ha sabido instaurar muy bien el estoicismo, tanto que hasta nuestros días, bueno, ha experimentado un boom impresionante y eso creo que también ha logrado o ha sido como el arma de doble filo, ¿no? Ha hecho que se tergiverse un poco esta palabra, se reduzca y entonces
Ya cuando escuchamos la palabra estoicismo, realmente nadie tiene como este contexto filosófico, pero no sé qué piensas tú de esto. Ahorita antes de meterle caña todavía a la historia y a lo que es la escuela, algo que a mí que me llama mucho la atención es dos palabras en este significado, ¿no? De la RAE. Desgracia y ecuánime. Y son dos cosas medias raras porque, bueno, a mí me tiene mucho a recordar el capítulo, se los vamos a dejar ahí por donde está la cabecita de Ari, por ahí arriba se los vamos a citar. El estar bien no estar bien, que es uno de nuestros episodios, creo que es de los más profundos que hemos grabado y los más interesantes. Bueno, todos son interesantes, pero ese ha sido particularmente práctico y muy reflexivo. Eh, es como, no sé, yo le entiendo como esta parte de no permitirte sentir o ser frío ante una desgracia. Y entiende esa desgracia por desde que se te muere un perro hasta que te quedas pobre o hasta que tienes un accidente o te deja tu novio o tu novia o pierdes un empleo, no sé. Realmente, ¿qué es ser ecuánime? O sea, ¿qué es mantenerte ecuánime? No sentir. Entonces, está mal sentir una desgracia. O sea, son cosas. Creo que la escuela más o menos lo recoge un poquito, lo vamos a ver un poco, intenta como que enseñarnos esta practicidad de cómo entender la vida y cómo llevarla a cabo, pero en esta practicidad creo que no sé si también se reduce mucho al ser humano y se nos trata de ver como estos robots o estos seres que simplemente no deben de reaccionar ante estímulos externos. Y no sé eso qué tan filosófico puede ser incluso, porque creo que cualquier humano, pues tenemos que reaccionar, ¿no? O sea, si reaccionamos, si nos duelen las tripas cuando tenemos hambre y que es un instinto y es algo que no podemos controlar ante emociones, ante sentimientos, no sé qué tan ecuánime sea no reaccionar pues a esos factores externos. Pero no sé cómo tú ves estas dos combinaciones de palabras ahí medias. Bueno, a mí me hacen clic, pero me hacen shock, pero no sé a ti. Creo que, o sea, es que sí es extraño, porque pareciera que esta definición un poco te pide dos cosas contrapuestas, ¿no? Por un lado, resiste, porque aparte, bueno, ecuánime, lo busqué justo ahorita como tenía curiosidad y decía que significa que no suele dejarse llevar por la pasión, ¿no? Y bueno, por la otra parte, ¿no? Pareciera que esta definición nos pide como sé ecuánime, ¿no? No te dejes llevar por las desgracias y apela más como a esta parte, ¿no? Más que a sentir que nosotros pues, también, como lo dijiste, creo que ahorita también en la época en la que estamos viviendo, en el momento cultural y social que estamos viviendo, también se apela mucho a todo lo contrario, ¿no? Al contrario, los seres humanos nos estuvimos reprimiendo mucho tiempo sentir nuestras emociones porque está mal visto, porque es de mala educación, por así decirlo, ¿no? Y ahorita es todo lo contrario, se están haciendo como estas rupturas de paradigma en donde se nos enseña que las emociones no son malas, que al contrario reprimirlas es peor, ¿no? Pero creo que esto al final, esta distorsión un poco, creo que ya es más propia del neoestoicismo, por así decirlo, ¿no? Más propia del siglo XXI, porque en el estoicismo antiguo, un poco lo que los estoicos decían era, sufre, ¿no? Experimenta tus emociones, pero no dejes que te lleguen, no dejes que sobrepasen tus acciones, ¿no? O sea, no dejes que influencien tus acciones. Siéntelas, vívelas, pero sé capaz de controlarlas, ¿no? Pero siento que digamos, en este como neoestoicismo, y no lo digo no en sentido despectivo, sino como en este nuevo estoicismo, eh, se ha tergiversado mucho eso y se ha interpretado como que las personas más adeptas al estoicismo tienen que no sentir, tienen que ser capaces de reprimir. Entonces ya es muy diferente, ¿no? Controlar algo a reprimirlo. Entonces creo que por ahí puede estar quizás el conflicto, ¿no? Pero evidentemente la definición en la RAE creo que nos señala ese problema, ¿no? De que al final así se entiende la palabra estoicismo y así se entiende hoy en día una persona estoica, ¿no? Sí, y es que al final del día, pues esa, creo que ahora sí que la vertiente original es
como que más ecuánime en ese sentido, valga la ecuanimidad de las palabras, porque sí, o sea, al final del día creo que todos vamos a sentir emociones de todo tipo, pero el momento del qué hacemos con esas emociones, ¿no? El momento en cómo reaccionamos, como se dice a veces en los pecados, ¿no? En la parte religiosa, ¿no? Una cosa es dejarte sentir ira y otra cosa hacer algo con esa ira y violentar y pecar, ¿no? O sea, o quizás los pecados, ¿no? Tanto de conciencia como qué tanto conscientes, qué tanto no. Es como que esta lucha, creo que va por ahí, pero sí como quizá por esta corriente del no sentir, de esta parte que dices tú, de cómo se nos enseñó a que los niños no lloran, a que las niñas pues sí pueden ser, pero no pueden ser también, y cómo esta lucha de clases, aprovechando que estamos en mayo, estamos con todo esto de las clases y el proletariado, cómo esta lucha de clases de emociones nos reprimían. Y creo que esto quizá pueda chocarle a estas personas que se están metiendo, ¿no? A la corriente. O sea, al final ella sí lo ven de moda, así está todo lleno, pero si de repente alguien llega y les dice, no es que no tienes que sentir nada, y ante el mundo les dicen, no sientes, sé libre, libérate, exprésate, no te reprimas, quizá ahí pudieran encontrar un punto de no encuentro estas dos, pues la corriente cultural actual y esta nueva forma de entender una idea, una concepción filosófica. Pero antes de eso, bueno, Ari nos va a enseñar un poquito, nos va a llevar ahora sí por las fuentes del estoicismo y cómo un señor que pasó una desgracia muy interesante, pues tuvo esta iluminación de alguna manera, pongámoslo de esa forma, para llegar a fundar y a instaurar un movimiento que increíblemente, y eso yo lo rescataba cuando propusimos el tema y cuando lo analizamos, cómo es una de estas escuelas filosóficas o estas enseñanzas que han perdurado tantos siglos, ¿no? Al final ya, con sus distorsiones, lo que sea, pero al final ya es una palabra que sigue y que más o menos la idea ahí como que se mantiene. Entonces es curioso que algo tan trágico como lo que nos va a contar Ari, pues tenga repercusiones hasta el día de hoy. ¿Cuál es la historia de la escuela? Creo que lo más rescatable es que viene de una experiencia propia, ¿no? De alguna manera me imaginaba como parecido a lo que le pasó a Víctor Frank en los campos de concentración, ¿no? Y que sale y aunque ya tenía esbozada como su teoría de la logoterapia, al final terminó de darle forma, ¿no? Pero básicamente así nace un poco el estoicismo de una tragedia, ¿no? Era un hijo de unos mercaderes muy ricos, se llamaba Zenón de sitio era de donde era, ¿no? Y este lugar estaba en Asia Menor, entonces él como buen mercader con muchísimo dinero, estaba transportando pues sus mercancías y en eso su barco se hunde, ¿no? Entonces sufre un naufragio en donde pierde absolutamente todo lo que tenía y pues llevaba consigo todas sus pertenencias, literalmente, sus dineros, y lo perdió absolutamente todo, ¿no? Entonces narran que él llega a Atenas y que cuando llega a Atenas, estaba desesperado, pero empezó a vagar por la ciudad y en una de esas se encontró con una librería, con una biblioteca, en donde se acercó a leer algunos libros y encontró un libro de Platón, que se supone que leyó no, creo que leyó la Apología de Sócrates, le inspiró como muchísimo y se inspiró del pensamiento de Sócrates. Entonces poco a poco empezó a leer más cosas de Platón y entonces empezó a predicar todo lo que aprendía en la ciudad, ¿no? En ese tiempo se estilaba mucho. Pero justo en donde él se acercaba a predicar y empezó también a, digamos, a mezclarlo un poco con con sus propias reflexiones, de manera que se empezó a hacer como una pequeña escuelita, y en donde él predicaba estas lecciones era la puerta de la ciudad que se le conocía como la Estoa. Entonces, de ahí se le quedó un poco el nombre de estoicismo. Y de ahí nació a las puertas de la ciudad hasta que se empezó a consolidar muy bien la historia del estoicismo. Él fue digamos, el fundador del estoicismo, pero de ahí conocemos tres escuelas que vienen después, que son en diferentes etapas, ¿no? La física, que era, digamos, la que más predicaba Zenón de Sitio, luego la lógica y al final la ética. Con el paso del tiempo, la parte que más se ha popularizado el estoicismo, pues es muy evidente, es la ética, ¿no? En donde destacan Marco Aurelio, Séneca, ¿no? Y
y se ha ido modificando. Entonces, en realidad el estoicismo es una escuela muy, muy larga, o sea, de muchísimos años, que ha sufrido muchísimas modificaciones también, pero que también está muy sólida, ¿no? Porque normalmente cualquier filosofía en ese momento, cualquier doctrina filosófica, sabemos que se fundamentaba sí o sí en la lógica y en una cosmovisión, que en este caso viene a ser la física. En esa primera etapa de Zenón de Sitio estaba muy consolidada en la física y bueno, los estoicos bebieron de Heráclito en parte, ¿no? De Heráclito y pues sabemos que Heráclito también conlleva que haya en parte influencias de Pitágoras. Entonces, en realidad esta escuela tiene muchísimos, muchísimos años de, de reflexión, muchísimas modificaciones y también muchísimos filósofos que dependiendo la época, ¿no? Dependiendo la etapa, le ponen esto a media, esto a antigua, ¿no? Pues también ha ido como modificándose, creciendo y enriqueciendo. A mí algo que me parece de lo que comentas interesante, una es el cómo nace, ¿no? De esta experiencia de vida, porque al final del día creo que lo que se origina a partir de una experiencia marca y cambia mucho las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo que a alguien simplemente se le ocurre una idea, o alguien plantea una teoría, o alguien plantea algo y lo trata de desarrollar, alguien que realmente lo vive y que lo sufre, y que evidentemente cuando lo va a transmitir, no lo va a transmitir como decimos, no de dientes para afuera, sino realmente está sintiendo. Y realmente tuvo que vivir como que este proceso de perderlo todo, literal, y entonces entender cómo en esta parte del perder todo, aceptar y abrazar que quizá todas esas pertenencias y todas esas cosas que él abrazaba, él añoraba, pues no es lo mismo quizá como que, como Buda, ¿no? Cuando se fue cierta Tama que se fue y se liberó, o sea, realmente tuvo que hacerlo para entender que era el desprendimiento, en este caso también él, o sea, al final del día, él quizá no lo hizo de manera consciente, no, si hubieran preguntado antes de que subiera al barco, ¿quieres perderlo todo? Probablemente hubiera dicho que no, ni mucho menos que hubiera querido ser famoso y perdurar tantos siglos, pero llegó a la situación tal cual, y a partir de saberlo entender y de no estancarse, ¿no? De ser este ciclo constante y de querer crecer, de querer de ser, o sea, de no darse por vencido. Creo que eso es algo muy interesante, no solo en la parte de la desgracia, como que salir adelante de la desgracia, sino de la conducta humana, ¿no? De cómo no dejarnos vencer y cómo somos nosotros los seres humanos, la mayoría, ¿no? Es siempre ante cualquier adversidad, en cualquier cosa, instintivamente reaccionamos e instintivamente tratamos, no nos dejamos morir. Creo que él demuestra esa parte y el cómo también la escuela bebe de tantas cosas, o sea, vio la apología de Sócrates, en su momento también se formó de Euclides, se formó de Crates y tomó como una mezclanza tan rica. Antes se entendía diferente esto de inspirarse en las personas o de inspirarse en otras cosas, ¿no? Ahorita hablar de inspiración se puede sonar a plagio, está toda esta parte de los derechos de autor y todas esas cuestiones como que quizá estás ahí como que robando ideas o tomando ideas de otros, pero antes era más como una admiración, como un respeto y era tomar lo mejor de sí. Y como este señor fue tomando, ¿no? O sea, fue aprendiendo, fue bebiendo de varias escuelas y fue diciendo, bueno, hay cosas, por ejemplo, del cinismo, como la vida austera, como lograr la virtud a través de los logros, como de Euclides, que ahí metía la metafísica, como metía la lógica, como metía estos elementos que le fueron dando forma a su manera de ver el mundo y cómo pudo compaginar todo esto, ¿no? A veces nos es tan difícil o queremos embonar tantas cosas, no queremos meter a Nietzsche acá, ¿no? Y queremos o que gane uno o que no gane el otro, o no vemos como que cómo pueden engranarlos todos y dar como que el aporte o lo que nosotros queramos de cada quien, ¿no? A lo mejor nos queremos casar con un autor, nos queremos casar con una idea, nos queremos casar con toda la idea. Y este Zenón supo como que decir, bueno, a lo mejor de tal idea, simplemente de tal escuela tomo ciertas cositas y nada más. Y lo demás pues está bien que exista, pero no pasa nada. Entonces creo que eso también nos tiene como que esta capacidad de síntesis, ¿no? Que muchas veces no tenemos, porque muchas veces como nos vamos especializando, solemos caer a la parte de querer solo casarnos con algo, querer solo adoptar una idea, una postura, y no estar abiertos a que otros lados nos pueden enseñar más cosas. De ahí aparte de esto, ahorita que mencionaste a Marco Aurelio, a mí me encanta, bueno, hay una frase de él que se le atribuye al que dice, lo que entorpece el camino es el camino. Am,
¿Cómo la ves esa frase? Bueno, igual no sé si tengas algo más que cortar acá, ya nos empezamos a meter con el suicidio y nos empezamos a meter con esta combinación. Pero ¿cómo ves esto? Lo que entorpece el camino es el camino. Marco Aurelio. Esa frase no la había escuchado, pero creo que puede referirse un poco a que en esta parte del proceso de las cosas, ¿no? Creo que en parte te puede jugar para bien, pero tienes que ser una persona muy enfocada, ¿no? O sea, digo, desde esta perspectiva del estoicismo, ¿no? O sea, tienes que ser una persona muy enfocada, saber a qué vas, pero también en el camino hay muchas distracciones, ¿no? Entonces, y hay muchos peligros, ¿no? Y hay muchas dudas. Entonces, es como cuando te dicen que tu propio enemigo eres tú mismo, ¿no? Se me figura un poco a esta frase, ¿no? Que dicen, eres tu propio enemigo, porque técnicamente la única persona que puede ponerte eh, el pie de una manera brutal, en donde no haya no puedas ni siquiera ver si hay atrás o adelante, eres tú mismo. Entonces, creo que en la parte se asemeja un poco a esta frase, ¿no? De en el camino creo que se refiere al proceso y al final el proceso o te puede ser muy grato, o puede ser muy fácil, o puedes fluir muy bien, o todo lo contrario, ¿no? O cómo lo ves tú. Yo aquí siento que bebe mucho de esta parte masoquista de la desgracia que luego tienen, porque bueno, se supone que el estoicismo tiene esta parte de la desgracia hay que sacar lo bueno, de la desgracia hay que ver las cosas positivas, hay que ver el vaso medio lleno y que esas cosas. Y, y es que yo siento a veces que cuando hablamos de cosas malas o de las desgracias o de estos castigos divinos que antes se señalaba, siempre tratamos de encontrarle como que lo virtuoso. Y está bien que, o sea, hay una parte que dice, o hay unas teorías que dicen, bueno, no es que busquemos que no nos pase nada mal, porque al final nos tienen que pasar cosas malas, y nos van a pasar cosas malas, o no nos van a salir las cosas como lo planeamos. No es que huyamos a eso, porque también luego está la corriente de que no quiero sufrir y que quiero todo alá y viva la vida loca. Pero el aferrarse tanto a que quizá una desgracia te pueda enseñar algo, no sé, o sea, a veces sí, o sea, un fracaso te va a enseñar que esa no es la manera correcta de hacerlo, pero no sé si el abrazarla tanto y el decir, ah, sí, es mi desgracia y bueno, voy a abrazar esto de ella, te puede llevar incluso inconscientemente a caer a ello o al esperar que tienes que fracasar o tienes que vivir algo malo para aprender y no te puedes dar la oportunidad de quizá, ¿por qué no?, atinarle a la primera. O sea, probablemente no lo hagas, probablemente no le atines a la primera, pero ¿por qué no intentar darle la primera? Y creo que en esta parte de lo que entorpece el camino, ese camino es como que apañarse, aferrarse a, si yo voy por aquí y me atravieso con algo, eso tiene que ser una solución, porque es una desgracia, porque es algo que me está atorando. Y no me dio la oportunidad, quizá, bueno, a lo mejor simplemente muevo esa piedrita, la quito y sigo adelante. Y esa cosa que me estorbaba, pues no era nada. No sé, en ese sentido que a veces tenemos como que esta dualidad de despreciar lo malo, pero al mismo tiempo abrazarlo, como despreciarlo y hablarlo, esperarlo y no creerlo. Como que siento que, o sea, como que se nos enseña tanto a convivir con lo malo o a ver el vaso medio lleno siempre o a no verlo medio vacío, que queremos sacar siempre lo mejor de las desgracias y a veces lo mejor es evitarlas y a veces se pueden evitar. A veces hay foquitos rojos antes de que suceda algo terrible que te puede decir, ¿sabes qué? Pues no te vayas por ahí porque la vas a regar. Pero quizá en esta mentalidad es, bueno, es que si la riego, pues tengo que aprender algo de ello. No sé ahí si piensas, bueno, cómo vemos nosotros las desgracias, las cosas malas, los malos fortunas. Sí, siento que, o sea, totalmente, o sea, la perspectiva de los estoicos es muy, pues sí, digamos, muy fatalista, ¿no? Muy fatídica. Se trabaja un poco con las consecuencias. Estoy hablando del estoicismo antiguo, ¿no? Pero creo que tiene sentido cuando entiendes un punto clave, que es que los estoicos creían en el destino, ¿no? Entonces, en este sentido, todos teníamos un destino específico. Y recordemos que también en aquel tiempo era muy común y era normalizada la parte de la esclavitud, ¿no? Entonces, tú puedes leer a muchos filósofos que decían, si estás destinado a ser esclavo, entonces tu libertad reside en tu pensamiento, ¿no? Eso es también algo interesante, ¿no? Que la libertad en los estoicos no reside
en nuestro actuar, sino en nuestro pensamiento, ¿no? Pero, pero tiene más sentido y adquiere más sentido cuando te das cuenta que los estoicos creían en el destino. Entonces todos teníamos un destino ya que no podíamos cambiar, que nos teníamos que acoplar a él. Y por eso creo que también su perspectiva es muy fatídica, muy fatalista, ¿no? Que puede ser útil en ciertos sentidos, sí. O sea, me refiero a que hoy ya tenemos nuestra perspectiva ha cambiado totalmente, ¿no? Ideológicamente también nosotros como seres humanos hemos expandido mucho más allá de este tipo de escuelas y obviamente sí tiene su utilidad, ¿no? Tiene su utilidad, pero creo que aplicada a ciertos contextos hoy en día. Si nosotros nos adhiriéramos como un poco a ese estoicismo de la antigüedad, creo que ahí es donde habría un poco de problemas, ¿no? Sobre todo porque es un estoicismo que parecería ahorita que niega la realidad, ¿no? Que de alguna manera nos invita como a ser incluso hasta crueles con nosotros mismos, ¿no? Con, crueles como con nuestro propio cuerpo, algo que también decía Nietzsche mucho, ¿no? Que al final algo que termina siendo muy ascético le termina dando la espalda a nuestro propio cuerpo. Y creo que el estoicismo antiguo puede caer un poco en eso, ¿no? Entonces, creo que si nosotros aplicamos ese estoicismo antiguo ahorita, sí habría muchos problemas, ¿no? Y, pero bueno, es interesante ver esta parte del destino, ¿no? Del destino y por qué entonces el estoicismo adquiere ese tinte fatídico, ese tinte de, ante una desgracia, casi casi es como, no puedes hacer nada, no hay nada que puedas hacer, entonces acóplate un poco a lo que está pasando allá afuera y recuerda que tu libertad reside en tu pensamiento. Creo que una vez entendiendo eso, eh, somos un poco más capaces de decir, ok, no quiero vivir de acuerdo a ese estoicismo antiguo y solo adaptarlo a ciertas situaciones extremas, porque creo que solo en ese sentido podría aplicarse puramente el estoicismo, ¿no? O sea, el estoicismo antiguo solo se podría aplicar puramente en una situación llevada al extremo, creo yo, pero no sé qué. Y no, es que eso del destino siempre nos ha jugado, qué tan libres somos, ¿no? Qué tan destinados estamos a ser libres, o esas cosas raras que luego nos meten también en la filosofía. Pero sí, o sea, sin duda, como que apechugar todo a sentir que no podemos hacer nada para modificarlo. A hoy día, o sea, a meterle al siglo XXI, pues sí caeríamos en... Así como criticábamos esta parte de cómo la palabra, ser estoico ha cambiado ya, quizás se ha descontextualizado de lo que es por esta nueva corriente, pues quizás adaptar como que lo viejo o lo antiguo, dejarlo de meter a lo contemporáneo, pues también no calza, ¿no? O sea, tenemos que, así como hicieron las escuelas, ¿no? Hizo la primera escuela, como que partir de lo más interesante o lo más rescatable o lo que realmente puede tener vigencia, como para decir, bueno, a lo mejor así inició, pero va evolucionando, que es algo muy interesante también, porque la escuela estoica ha ido cambiando, ha ido creciendo, ha ido nutriéndose de pensadores y ha sido capaz de mutar y de adaptarse. Y eso es algo muy, muy interesante porque no todas las escuelas filosóficas lo logran, o sea, cuántas escuelas te suenan así que tengas como que la corriente o que puedas buscar en internet o que puedas buscar y que puedas identificar como que, ah, sí, es una escuela filosófica y no solo una frase, no cinismo. Cuando hablas de cinismo, eres más por ser cínico que por ser la escuela cinista. Entonces, creo que lo estoico queda más arraigado y es esta parte de esta adaptabilidad. Pero en esta adaptabilidad hay algo interesante que también fue de lo que nos partió para criticar. Y antes de parar un poco más a lo que es el estoicismo, eh, este chico Zenón, una de las cosas que él creía que fundó es que no se tenía que adorar a la figura, ¿no? Al final del día, pues toda la academia y todo siempre tenían pues, a su Platón, a su Sócrates, a todos, y siempre era como que, wow, el maestro, y todos seguimos como borreguitos al maestro, o lo que sea, y siempre tenemos esta figura alzada y elevada. Pero para ellos, para él, no fue, o sea, era como que bueno, todos tenemos que ser juntos como hermanos, y nos vamos a entender, y tenemos que no adorar pues al que tiene la idea, sino adorar la idea, seguirla, abrazarla. Y eso era la antigüedad, pero ahorita en este boom y en esta situación, y por ejemplo yo lo noto mucho en Instagram, que se va o en las publicaciones de Facebook o Twitter, siempre es más como que resaltar a la figura, resaltar al pensador, y como que se llega a caer en un cierto tipo de, no sé si idolatría o latría o algo, hay como un sentimiento más de admirar y de respetar a este pensador y no tanto la escuela y el pensamiento.
más allá ahorita, bueno, vamos a tocar otros temas como el fanatismo, y todo, pero esta parte de desvirtuar esto del estoicismo antiguo y meterlo en esta modernidad en donde admiramos a la persona. ¿Cómo ves tú este cambio también en este trance que estamos analizando de antes, ahora, esta parte de que estamos metiendo quizá ya a los pensadores como parte fundamental de la escuela? Es algo chistoso, ¿no? Porque sí, ahorita que le decías, trataba de recordar, y la mayoría de las veces que ves algo de estoicismo, normalmente resalta porque dicen letras grandes, Marco Aurelio una vez dijo, ¿no? O Séneca una vez dijo. Y entonces es curioso porque al final estas figuras, um, digamos, creo que con lo mismo, ¿no? O sea, tiene una parte buena, una parte mala, pero creo que al final el exaltarlas no nos dice mucho, no nos sirve de mucho quedarnos con la figura, ¿no? Sobre todo porque caemos en en una falacia, ¿no? En la falacia de autoridad, que creemos que inmediatamente porque alguien es conocido, porque alguien, o sea, conocido a nivel, por ejemplo, de Marco Aurelio, de Séneca, etcétera, inmediatamente tiene la razón. Y entonces todo lo que digamos no se puede desacreditar. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Y también creo que hay que ser cuidadosos porque he visto también que hay mucha gente que quiere replicar las rutinas de ciertos filósofos. Apenas vi un video que decía como replicando la rutina de Marco Aurelio y que yo sepa es muy complicado como que alguien pueda este, saber de pie a pa la rutina de esos filósofos de hace muchísimo tiempo. Si con trabajo se conservan o sea, algunos de sus fragmentos, algunos de las partes de algunas cosas que escribieron, ¿no? Entonces, sé que, sé que muchas de estas cosas se hacen también como experimentos, sé que no se hacen como al pie de la letra, pero creo que sí hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, no me acuerdo en dónde leía exactamente esto, pero decía que al final lo importante no es tomar a la figura, sino tomar ciertos patrones, o sea, es decir, si te vas a ir a los estoicos, evaluar la vida de varios estoicos, evaluar los patrones que tienen en general, cosas que en general les hayan funcionado, y esas son las cosas que tú vas a extraer para aplicarlas en tu vida, porque si nosotros tratamos de tratar de ver la vida como la vivía Marco Aurelio, pues vamos a fallar demasiado, porque era un contexto completamente distinto, ¿no? Y también hay que humanizarlos, creo que es más interesante humanizarlos. Recordemos, hay muchos y cuestionarlos, ¿no? Sobre todo porque si los humanizamos, los podemos cuestionar. Si los tenemos en un pedestal, no los vamos a cuestionar. Y algo fundamental en la filosofía es poder cuestionar a aquellos filósofos, incluso a los que más estemos de acuerdo. Si no hacemos esto, entonces ahí podemos caer en este tipo de cosas, ¿no? Como en las falacias de autoridad y en creer que tratando de imitar la rutina de un filósofo o tratando de adherirnos al pensamiento de un filósofo, entonces estaremos, no sé, obrando de la manera más recta en nuestra vida y creo que eso al final es muy poco fructífero, creo yo, ¿no? Entonces, si los vamos, si dejamos un poco de lado a la figura y empezamos a humanizarlos, creo que podemos empezar a sacar más cosas útiles, ¿no? Como cosas que decimos, ok, esto obviamente no va a ser igual porque son dos épocas distintas, dos personas distintas, dos culturas distintas, pero ¿cómo puedo aplicar esto a mi propia vida? Entonces ahí es cuando el estoicismo se empieza a enriquecer, cuando realmente se convierte en un estilo de vida, que si lo dejas únicamente como, sí, como tomado de una figura que tú idealizas, pero que al final, pues, quién sabe, a lo mejor tampoco lo has leído, ¿no? Entonces creo que nada más lo conoces de las frases de las que ves luego de que se comparte, pero es interesante cuestionar a todos estos filósofos. Si quieren imitar a un filósofo, sigan a Diógenes, o sea, ya no se compliquen la existencia, con ese ya imítanlo tal cual y son felices, tutti contenti, ¿no? Ahorita algo que dijiste clave y me gustó es esto del estilo de vida. Algo que tiene la filosofía clásica, la filosofía griega, es esta parte de que, y bueno, creo que también es algo que se fue distorsionando a la medida que avanzó la historia de la filosofía. Antes la filosofía era un estilo de vida, o se proponía como esto. De hecho, bueno, se nos quedó, eso sí se nos quedó, o sea, ¿cuál es tu filosofía de vida? No te pones, yo admiro a Nietzsche, o sea, sino, ¿cuál es tu filosofía? No, incluso en una empresa, ¿cuál es la filosofía de la empresa? Es como que hacia dónde va, qué es lo que pretende, o sea, como que en esa idea la filosofía también se quedó ahí como que medio el legado, pero a nivel académico, a nivel
la gente que sabe de filosofía, sí hace esta distinción y ya es como que la escuela del pensamiento, las posturas, las teorías y el estilo de vida se quedó algo como más relegado. Y algo que tiene mucho el estoicismo en esta parte es esto, ¿no? Es que se enfocaba no tanto en enseñarte conceptos, metafísica, sino enseñarte a vivir, enseñarte a cómo vivir en esta parte que decías del destino, ¿no? De, bueno, eres esclavo, pues apechúgale, pero bueno, ponte a pensar y ahí te vas a liberar o se te murió alguien y pues bueno, vale el lado bueno, trata de no conflictuarte, eres pobre y te quedaste náufrago, bueno, ponte a predicar y a llevar a todo el mundo el nuevo mensaje de la escuela o lo que sea, pero te enseñaba a vivir, te enseñaba como que a aceptar y a encarrilarte. Pero hubo un momento en la historia de la filosofía donde esto se tronó, cuando quizás se hizo académica, y ya nos quedamos, no, vamos a analizar la escuela de fulanito, vamos a estudiar estos conceptos. ¿Cómo ves tú en esta ruptura y cómo podríamos, quizá aprendiendo de la escuela estoica, que de una u otra manera se queda como esta corriente todavía de estilo de vida, de teoría de vida, que podamos aprender, por ejemplo, ahora sí del lado de la filosofía, decir, bueno, quizá, pues, lo que otros dijeron, verlo más como en ese sentido de la practicidad, de darle esta utilidad, ¿no? Lo decíamos, una de las cosas más estables del estoicismo es la ética, el tratar de hacerlo práctico, como otras posturas, cambiarles el hecho que sean posturas, que sean teorías, y darle más un sentido útil pues, a lo que se dijo. Bueno, en parte no es casualidad que se esté popularizando tanto el estoicismo, ¿no? Recordemos que el estoicismo nació en una época donde se llamaba etapa helénica, ¿no? O etapa helenística. Y en esa etapa fue justo entre que acontecían las conquistas de Alejandro Magno y después. Entonces recordemos que, bueno, en ese tiempo más bien toda la parte de Medio Oriente, todo Egipto, todas esas zonas, Asia Menor, etcétera, era un caos en tus creencias religiosas, un caos en cuanto a estructura política, un caos culturalmente. Y entonces empiezan a surgir todas estas escuelas como una respuesta a esa incertidumbre. ¿Y cuál es el resultado? Escuelas filosóficas sumamente prácticas, ¿no? Y aparte también, recordemos que entre más nos vamos atrás en el tiempo de la historia de la filosofía, siempre se va haciendo más práctico, lo cual es algo muy curioso, ¿no? Eso es lo que dices, al final es muy curioso porque entre más nos vamos para atrás, la filosofía entonces la vemos como un estilo de vida. Ahorita ya no es así, ahorita la vemos como teorías, como personas que les gusta la filosofía, la estudian, pero realmente hay muy pocas personas que lo que leen lo aplican. Es distinto también, obviamente también por la complejidad de la época en la que vivimos, que mucha de esta realidad no estaba contemplada en esos libros de Epicteto, de Epicuro, de Marco Aurelio, de Séneca, ¿no? Entonces es evidente también por qué, ¿no? Pero creo que es interesante también analizar esto, ¿no? De decir, ok, el estoicismo no es algo fortuito, no es algo casual, que esté renaciendo ahorita, ¿no? Que esté tomando más fuerza y sobre todo que esté sufriendo ciertas transformaciones, porque al final estamos en una época de crisis, ¿no? Una época de crisis que también no está influenciada por conquistas, ¿no? Como tal, pero sí está influenciada por guerras, o si está influenciada por la pandemia, si está influenciada por una sobresaturación, ¿no? Entonces creo que en este sentido eh, es bueno que también empecemos como a regresar a esta parte práctica y creo que muchas personas al final lo están haciendo, no tanto como de la filosofía en sí, sino que están buscando como más técnicas, más cosas para calmar la ansiedad, para manejar emociones, para manejar estrés. Yo sí creo que estamos más como en esa parte un poco más práctica que en otras épocas, como por ejemplo, no sé, en la época de Simone de Beauvoir, que había muchísimos coloquios sobre existencialismo, y sabemos que el existencialismo tiene también su lado práctico, pero hubo una época en donde realmente lo que decía era como conferencias, se hacían papers, se daban pláticas, se enseñaba en las universidades, pero en realidad el lado más práctico de todas estas filosofías, bueno, de todas estas escuelas filosóficas no era tan evidente. Creo que ahorita sí, pero quizás ya no es, ya la filosofía no es la única que predica que puede ser práctica, sino también hay muchísimas otras corrientes que quizás hasta, bueno, podrían llamarse prácticas en cierto sentido, digo, podrían llamarse filosofías en cierto sentido, pero
Creo que eso es un poco lo valioso, darnos cuenta de que, bueno, no es casualidad que al final estemos adoptando este tipo de prácticas, que estemos tratando de encontrar diferentes enfoques y la gente está experimentando con muchas cosas hoy, porque al final pues vivimos en una época de crisis. Yo sí veo que estamos viviendo como más en esta época de practicidad un poco, pero no sé qué piensas tú, si lo ves así también o no. Ahorita de lo que dijiste, creo que da tema para otro, para un episodio, y es esto del coaching contra filosofía. Creo que sería súper interesante para analizarlo hasta por estas ideas que ahorita estabas comentando, que para no profundizar ahorita en ello, para no salirnos del tema, lo dejamos ahí en la mesa. Porque bueno, es algo de lo que también se oye, ¿no? Como qué tanto esto de estas frases poderosas son filosofía, o qué tanto es coco wash o coaching o mindfulness o todo ese tipo de cosas. Creo que bueno, nos meteremos por ahí también en algún episodio. Yo sí veo, bueno, la época de crisis, por supuesto que existe. Buscamos estas necesidades, buscamos estas respuestas. La religión ya no nos está dando estas respuestas, o al menos ya no de la manera en como el ser humano las quiere, por la exigencia que le implica la religión también. Yo creo que la religión te implica un sometimiento a una deidad, a ciertas normas, a ciertos estatutos, que de una u otra manera también las diferentes escuelas o vertientes filosóficas, pues como que, bueno, tómalas, déjalas, libérate, intenta hacer, no sé, pero no es como que apichúgate tanto. Y el ser humano vive más en esta corriente, ¿no? O sea, es más esta nueva idea de pertenecer y no pertenecer, como que soy cuando quiero ser y no soy cuando no quiero ser, que es lo que no te haces a la religión. O sea, si realmente te pegas a un culto, pues tienes ciertas normas y ciertos parámetros y ciertas cosas que vas a hacer, y que tienes que estar ahí para cumplirlos, para someterte. Este religiari ya no es tan así, o el ser humano ya no lo tiene tan así, sino va más como que en el día a día. Pero en esta parte también de lo religioso, ¿y por qué lo metí? Algo de mí de lo que, cuando propuse el tema a Ari, fue la idea de que sí está bien padre lo del estoicismo, sí está padre lo de vive y apechuga las desgracias y siente y todo, pero yo hay muchas publicaciones que veo, hay muchas cosas que siento que, además de lo que decía de la idolatría a personajes, no sé en dónde está la distinción de verlo como un culto, como una idea religiosa, a como un estilo de vida. Yo a veces llego a sentir esto, no sé qué tan sea así, tan sea no, o quizá mejor religioso es muy agudo, pero lo veo en el sentido como que las cosas que se dicen, como que el cómo se dice y el cómo intentas convencer a las personas, casi casi como aquellos que van y tac, 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 tiene 5 minutos para hablar del evangelio, no sé, o sea, como en ese sentido lo siento, como con esta forma de evangelizar una escuela filosófica, y no sé qué tanto se tiene que evangelizar la filosofía o evangelizar una escuela. Para mí más es como que presentar ideas, posturas, proponerlas, lo que sea, pero no como en este sentido de esta es la respuesta definitiva a tus angustias, o esta es la forma en cómo tienes que vivir la vida, porque uno así te liberas y te desestresas y así entiendes. Y no sé, yo lo siento como que lentamente se están mezclando ahí como que o ideas religiosas o sentimientos religiosos que hacen que, al menos lo que estoy viendo ahorita del estoicismo en algunas partes, es como que estoicismo a asociación religiosa SADCB, no sé, ¿o cómo lo ves tú? No, totalmente, concuerdo contigo, creo que el estoicismo ah, parece más como un adoctrinamiento, ¿no? En donde incluso he llegado a ver en redes sociales como si alguien no seguía el estoicismo así al pie de la letra o no citaba a tal filósofo al pie de la letra, se le acribillaba, ¿no? Y creo que esto va en contra de toda la idea, no solo del estoicismo, sino también de la filosofía en general, ¿no? Que al final, recordemos que en un adoctrinamiento, si se está convirtiendo en un adoctrinamiento, quiere decir que alguien ahí no está pensando. Si todos piensan igual, es como esta frase, ¿no? Si todos piensan igual, entonces nadie está pensando. Y el estoicismo se le debe criticar también, o sea, es que es lo mismo, ¿no? O sea, obviamente detrás de cada escuela filosófica hay algo interesante y hay algo bueno que sacar de ahí, pero lo importante no es venderlo
no es hacerlo como parte de un consumismo, y creo que en eso ha caído mucho el estoicismo, ¿no? De empaquetarlo como si fuera una verdad última. Entonces muchas personas se adhieren al estoicismo y se adhieren nuevamente, o sea, lo más curioso es que no es que, o sea, ven videos en YouTube, escuchan podcast de estoicismo, de repente ven estas frases y entonces las usan como ciertos mantras, pero al final cuando se trata de ver la sustancia del estoicismo, cuando a alguien se le pregunta por qué cree en el estoicismo, realmente nadie sabe de esa profundidad, nadie tiene como esa sustancia detrás del estoicismo. Entonces es como una creencia que está fundada sobre la nada, ¿no? Y creo que eso es muy perjudicial, ¿no? Porque nuevamente ahí te das cuenta de que alguien está adherido una forma de pensar, pero no, que no lo ha cuestionado en lo absoluto. Y eso sí es grave, ¿no? Porque al final, como lo dije, es un adoctrinamiento, y los adoctrinamientos, pues es todo lo que básicamente la filosofía ha dicho que no debe ser así, que debemos de cuestionarlo, ¿no? Entonces creo que sí concuerdo mucho en esta parte que tú comentas. Y de hecho, ahorita que dicen, no, hay muchos que llegan a decir, no es que yo soy estoico, sigo el movimiento estoico, pero es como que, ¿por qué? Ah, pues porque ante las desgracias, pues la pechugo y le paso y le viento, o busco lo bueno de la vida y, pero o sea, espérate, o sea, eso es quizás una filosofía de vida, ¿ok? Y quizás es una manera de entender los conceptos, o quizás de una manera de afrontar las situaciones, pero es o sea, como que te pones la playera, soy estoico y ya es, soy religión estoico. Y creo que es donde chocan, o sea, para mí es esta parte, o sea, creo que la filosofía nos permite lo que decía hace rato, ¿no? Esta parte de poder combinar elementos, o sea, puedes tener cosas de Nietzsche y puedes ser muy religioso y puedes tener cosas de Kant y puedes dudar de la ética, puedes ser estoico y puedes no querer las desgracias, o sea, creo que puedes tener todo este amalgama y eso que te da la filosofía, que es lo que podríamos decir que no te da la religión, o la religión dogmatiza, la religión te meten en esta cajita en donde las cosas tienen que ser así, porque así son, y pues te gusta que bueno y no te gusta, pues salte. Y la filosofía se supone que tiene esta flexibilidad de, pues puedes ahí jugarle, ¿no? O sea, ahí adaptarte. Y el estoicismo lo están cazando o lo están queriendo meter en esta cajita de tiene que ser esta persona así y no puede salirse de este elemento. Y eso es lo peligroso, como dices tú, porque una te aborrega y otra no te permite ver toda la riqueza, ¿no? Porque incluso dentro del mismo, pues de la misma escuela puedes ver otras escuelas contemporáneas y decir, bueno, ok, pues a lo mejor este cuate decía estas cosas bien, pero le tomo de estas ideas o me voy para allá y hago una amalgama de cosas más divertidas y quizá flexible, me hago más cómodo y puedo vivir de una manera más tranquila y realmente puedo hacer esta utilidad, puedo convertir una idea en una forma de vida, que al final del día es lo que pretende la filosofía, simplemente es un conducto para vivir, pero no como un caminito cerradito o de esos caballitos, ¿no? Que te ponen para no ver el camino. Comentabas algo de lo comercial y hace rato tú cuando estábamos probando el episodio hablabas de que quizá también se hace como que muy like el producto, ¿no? O sea, al mismo tiempo sí vemos estas partes de que soy estoico y no sé qué, pero también es como la parte like, ¿no? O sea, ok, te quieres meter a la camisa, te quieres poner la playera, pues póntela bien, o sea, póntela y apechúgale bien, pero no, o sea, es como la parte también de, me gusta, o sea, soy estoico, pero solo estas partes, ¿no? Solo me gusta, pues decir que ante la desgracia, pues todo pasa bien, pero no me voy a desprender de mis cosas porque no, yo soy niño fifí, pues no puedo desprenderme de mis porque tengo que vivir bien, pero no, ante las desgracias me va todo bien. Esta forma de laxar las ideas, incluso la misma escuela, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo estoy? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos hacemos estoy cosa radical o punto medio? Creo que, es que creo que también nos gusta mucho la etiqueta, más bien, ¿no? Que se oye muy bonito, pero, pero pocas personas profundizan, ¿no? Y entonces, de repente te encuentras a personas que son estoicos y hay muchos productos afuera que no, de verdad no lo veo que esté mal. O sea, que sudaderas, que playeras, que luego
de estoicismo, Y ya no va a salir el comercial, ¿eh? de estoicismo, etcétera. Y entonces, pero al final tú le preguntas a la persona y la persona no sabe nada del tema, ¿no? Entonces, me refiero, está bien, pero creo que al final nos gana mucho como más la parte comercial. Y entonces, ¿qué pasa? Que a nuestras creencias les faltan sustancia, ¿no? Y creo que eso es fundamental, porque al final, si tú te estás adhiriendo a algo, es que eso, hoy mucha gente también cree como que porque te tenga que gustar cierto filósofo, entonces tiene que gustar todo de él. O porque te guste cierta filosofía o cierta doctrina filosófica, tiene que gustar toda. Y pues no es así, ¿no? O sea, más bien es como de tomar tal cual como lo hicieron los filósofos anteriores, a los filósofos antiguos y lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿no? De decir, pues en este eclecticismo, ¿no? De decir, voy a tomar esto me parece tanto, no me agrada tanto, pero lo voy a estudiar, ¿no? Porque hasta lo que no nos agrada lo tenemos que estudiar. Es como si, por ejemplo, hoy habláramos de, no sé, feminismo. Tú no puedes hablar de feminismo hoy, por mucho que no te agrade Simone de Beauvoir, pues no te puedes meter a la conversación si no has leído a Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, o sea, vas a dar una opinión muy sesgada o al final tu discurso o tus argumentos no van a tener sustancia. Entonces creo que es mucho más grave cuando se trata de algo que lo estás haciendo un estilo de vida, supuestamente, que nada más lo tomas de la parte superficial, de lo que has visto, de lo que has oído, pero realmente te has metido a investigar, o sea, realmente te has metido a tratar de entender el contexto del estoicismo y ver con qué sí concuerdas, con qué no concuerdas. Entonces creo que bueno, esa parte es un poquito contradictoria hoy en día, ¿no? Y bueno, obviamente también creo que la filosofía como difusión y como cualquier otra, no solo de filosofía, me refiero a cualquier otra rama, cualquier otra disciplina que quisiera hacer una difusión, pues no se mete mucho en la profundidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si no la difusión, la verdad, o sea, realmente no funcionaría tal cual. Pero la intención de la difusión es que tú te intereses por un tema y entonces profundices, pero parece que nos quedamos ya más como en la superficie. Y no sé qué tan bueno sea eso. No sé qué piensas tú. La que hablabas también de cómo nos quedamos como que estudiar lo que no nos gusta, también para criticarnos, o sea, ahorita que mencionas un de Simón de Beauvoir, o sea, si vas a criticar el feminismo de Simón de Beauvoir, pues no tienes que estudiar, o sea, no te vas a poner a criticar algo que no conozcas su obra, que no conozcas sus cosas, si te vas a poner a criticar una escuela, o te vas a poner a incluso adoptarla o no adoptarla, pues tienes que indagarle, o sea, y creo que eso podríamos decirlo respetable, no tratar de no casarnos con una postura, de aceptar que somos diversos y que podemos tomar de todo y que eso nos da la filosofía, ¿no? Nos da esta pluralidad de pensamiento y que quizá pues estemos a favor de una idea de Simón de Beauvoir y estemos a favor de una idea, no sé, de Hegel y pues no va a pasar nada porque al final son dos ideas, dos conceptos y creo que lo importante o lo que es hacer filosofía es esa combinación, el producto que nosotros generamos con ello. Eso creo que ya es hacer la filosofía, no es quedarnos como periquitos repitiendo lo que dijo fulanito, sutanito, sino realmente asimilar lo que dijo sutanito y perenganito y generar algo, ¿no? Generar un camino de discusión, una reflexión, quizá acertada, quizá no, pero al final del día una discusión nueva. Y bueno, ya ahora sí para cerrar, recordarles que este podcast está patrocinado por nuestro anuario Filosofía en la Red, para que vayan a comprarlo, para que vayan a adquirirlo. Está disponible en Amazon en versión física, en versión digital, también en versión Kindle. También lo pueden comprar si tienen Android en la Play Store de Google. Y también pueden irse a Bookmate a leerlo en streaming. Recuerden que tienen un mes gratis de membresía con Filosofía en la Red, usando el código Filosofía en la Red. Se los vamos a dejar acá abajito. Y si tienen Kindle Unlimited, pues también pueden leer en Kindle el libro del anuario, ahí para que lo lean, lo consulten. Ari, aquí a mi lado, está como autora en las tres secciones del anuario, en el de textos, en el de revista y en el de ponencias, así que si les gusta cómo habla Ari, pues vayan y chequen el texto. Y ya para cerrar, vamos a cambiar de tema radicalmente la siguiente semana y vamos a hablar de una película divertida, interesante, que curiosamente pasó como bajo el radar porque se estrenó en una plataforma de streaming y como que no le hicieron mucho eco, pero que creo que podemos rescatar varias cosas de ellas y bueno, nos va a platicar un poquito de qué trata bueno, cuál es esta peli para que la vayan viendo y se vayan preparando con nosotros. Igual ya la tenemos ahí como en el cajón contemplada, pero la película es Ronda Error y pues la estaremos platicando la siguiente semana.
La pueden ver en Disney Plus. Creo que es solo creo que es solo de Disney, no es de Pixar y Disney, creo que es de Disney. La pueden ver por ahí. Está muy bonita, está curiosita, está tiernona. Y van a ver que podemos rescatar cosas, como siempre, interesantes de las películas más simples. Hay mucho, mucho, mucho baja. Así que los esperamos la siguiente semana. No olviden comprar el anuario, ir por él y pues seguirnos si les gustó, darle like y pues nos vemos la siguiente semana, el próximo jueves. Ahora recuerden que estamos los jueves en otros Letras Habladas. Gracias, Ari. Gracias, Miguel.